La mañana del 19 de septiembre de 2017 comenzó como cualquier otra. La bandera a media asta, como desde 1985, para recordar a las víctimas del sismo que devastó la Ciudad de México. Al mediodía se llevó a cabo un simulacro nacional. Nunca imaginamos que una hora después, un sismo de 7.1 grados volvería a sembrar el pánico en todo el país. Dios mío, Dios mío, Dios mío. El gobierno en turno comenzó las labores de rescate y atención de daños. Pero como 2018 fue un año electoral, miles de familias damnificadas quedaron a la deriva. El Programa Nacional de Reconstrucción, Reconstruyendo Esperanza, inició en 2019. ¿Qué se ha hecho? Bienvenidos a Hagamos que Suceda. No teníamos ni respuesta de las autoridades, no teníamos una visión de lo que podía hacer, porque desgraciadamente, y de eso nos lo dijeron alguna vez un funcionario, es que el sismo les tocó en época de elecciones. Entonces, si les hubiera tocado después o les hubiera tocado antes, hubiera sido perfecto, pero lo tocó en un proceso en el cual los que están en el gobierno ya se van y es como que pues no es mi problema, no es mi asunto, ya el que viene es el que se tiene que arreglar. Entonces fue un hueco enorme en el que quedamos. El hecho de que te falte un mes no te exime de que te olvides y todo el proceso que ya iniciaste se olvide. Lo que recibimos fue base de lucha, la reconstrucción fue a base de una lucha tremenda por Damnificados Unidos, de la Unión, porque en realidad el gobierno lo único que hizo fue hacer al principio así, yo vine al segundo día aquí, porque ya es ponerte peros, protección civil, que no esto, los soldados, y ya no querían ni que entraras a nada, ni a recoger tus cosas, y era un pleito tremendo, y gobierno sí mucho así. Pero ya cuando se habló de que pues, tenían que ayudarnos, todo eso, pues nada, ¿no? En términos el censo se ha ido construyendo en territorio, es decir, teníamos una base muy básica, muy elemental, que no daba cuenta de la realidad. Entonces no había las condiciones para volver a hacer un censo como tal, sino se fue recorriendo localidad por localidad, ahí se fueron detectando esos daños. Se trabajó en 6 estados, el primer año: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, Puebla. Ciudad de México no entró la Comisión Nacional de Vivienda, se acordó con el gobierno de la Ciudad de México que el gobierno podría tener capacidad presupuestal para atender los daños en la Ciudad de México y el gobierno federal más bien se fue a las zonas más desfavorecidas, ¿no? Que son los otros estados, y originalmente se trabajaron esos 6 estados, después se sumó Veracruz. Aquí lamentablemente en el familiar fallecieron 9 personas y también se rescataron a 18 en las labores de rescate. Como vecinos al interior nos empezamos a organizar igual de forma espontánea, pero con temas urgentes, es decir, la vigilancia. Cuando supimos que ya no podíamos entrar a los departamentos porque tenían cierto riesgo de colapso en mayor o menor medida,
y hubo personas pues que no tenían la posibilidad como yo de irse con un familiar o de pagar una renta, pues se instalaron aquí 3 campamentos en el multifamiliar, en las canchas, aquí en el Parque de Gálvez, y otro por allá, por un centro cultural, un espacio del gobierno. En la época de transición nosotros recibimos solamente un censo de 7,000 inmuebles y pues el clamor de las familias de que hubiese atención por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Eso conllevó a tomar una decisión que se rehiciera el censo porque no se tenía digamos, los inmuebles completamente registrados de los dañados. De ello resultaron más de 23,000 viviendas dañadas, que es lo que estamos atendiendo, y pues hubo una organización de ir al territorio, escuchar a las familias, entrevistarnos cara a cara, porque todo se hacía mediante la plataforma. Mi edificio se demolió en febrero del 2018, pues parece que fue poco tiempo, pero para nosotros fueron más de 5 meses de estar viendo nuestro edificio en ruinas, ¿no? Hasta esos momentos en que empezaron a demoler realmente el edificio, pues sacaron mascotas muertas o empezabas a ver pues lo que era tu identidad o tu patrimonio hecho trizas. El resultado del censo hecho por el gobierno actual en Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Tlaxcala, Veracruz y Tabasco arrojó un total de 186,500 viviendas, 19,198 centros de educación, 297 entre clínicas y hospitales y 2,340 construcciones históricas y culturales dañados. En 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial por el cual se crea la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción, encabezada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, junto con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Educación Pública, Salud, Cultura, la Comisión Nacional de Vivienda y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se integró un equipo de trabajo que pudiera avanzar en el diagnóstico de los distintos sectores, de los más afectados por estos sismos de 2017-18, con la Secretaría de Cultura a través de 2 áreas, la Dirección de Sitios y Monumentos y el INAH. Digamos, es lo que cubriría el sector cultura, el sector salud, el sector educación y el sector vivienda. Entonces, con estos 4 sectores se integró la comisión. Hay varias fuentes de financiamiento. Uno de los más importantes es el recurso que se ha asignado a través del presupuesto de egresos de la Federación de 2019 hasta este año. Otra fuente de financiamiento son las aseguradoras. Más de 180,000 inmuebles afectados como efecto de los sismos. En el caso del patrimonio cultural, todos los inmuebles son monumentos catalogados y protegidos por la ley, que son inmuebles que representan parte de la historia y de la memoria de nuestras comunidades y de la historia de nuestro país. Por lo tanto, no se pueden demoler, se pueden restaurar con técnicas que privilegian la forma original en la que se construyó. Nosotros participamos en el Programa Nacional de Reconstrucción precisamente haciendo la reconstrucción de los planteles educativos que fueron dañados con estos sismos. Atendimos durante esta administración cerca de 4,800 planteles con una inversión de 10,500 millones de pesos en 598 municipios. Con estos 4 sectores se integró la comisión
para atender el importante número de afectaciones, las necesidades de las familias que habían sido afectadas, de localidades donde no se entró en su momento y se detectaron un número muy importante de daños. El programa se diseñó para apoyar a la gente de manera directa, con apoyos sin intermediarios. Para la incorporación al programa se usaron diferentes vías, todas las posibles, solicitudes individuales, solicitudes de los gobiernos locales, municipales o estatales. Tuvimos que desplegar personal en territorio en estas zonas donde había mayor concentración. Los compañeros de bienestar, conocidos como servidores de la nación, porque son los que conocen el territorio, son los que también nos acompañaron, y también este equipo de asistentes técnicos, ¿no? El asistente técnico ya se quedaba a hacer la valoración de los daños de la vivienda y una estimación del tipo de intervención que se requería. Aquí encontramos viviendas desde el siglo XVII, XVIII, XIX, con mucho valor y con una historia propia, porque han sido habitaciones de algún cronista, de alguna autoridad importante de aquel entonces, pero también por el sistema constructivo que tienen. Lo que hicimos fue precisamente hacer primero un diagnóstico, de reconocer cuáles viviendas estaban habitadas, que habían sufrido daños, que tenían valor patrimonial, contactarnos con los propietarios, y ofrecerles un subsidio para poder reparar, reestructurar y recuperar la construcción original de esos inmuebles. Los techos se vinieron abajo, todos los muebles se destruyeron y pues ya así se quedó. Entonces a partir de ahí pues haga de cuenta que ya no tuve vivienda, ¿no? Y me tuve que ir a vivir a Puebla con uno de mis hijos. Y ahí estuve hasta que aquí se hizo un grupo de todos los que vivimos en el centro. Llegó el arquitecto Ernesto y él vino a hacernos una junta. Entonces él dijo que pues ya venía de parte de CONAVIT y para ver si nos podían dar ese apoyo. Y a partir de que vino el arquitecto, pues sí ya fue un proceso en el que pues entramos. Y pues le digo gracias a Dios, pues aquí está el resultado. La casa prácticamente lo que perdió fue la esquina, esta esquina donde se ve la primera ladrillada, que es una reconstrucción asombrosa porque no tiene una sola varilla. Está hecha todo de un entramado asombroso de ladrillo y básicamente lo que se cayó hacia afuera fue ese muro y fue muy impactante y supongo que las autoridades ante esta tragedia decidieron conducir en cuanto tuvieron la pala mecánica al frente de la casa, la pala para detener la parte frontal que también tenía una tremenda grieta y que se podía aventurar que iba a caer de un momento a otro, como sucedió con este lado, que no cayó en el momento del temblor, sino 45 minutos después. Esta casa, por ejemplo, tiene muros de 1,20 de ancho, muros de adobe o mixtos, le llamamos piedra con adobe, con tierra, y su valor histórico pues estriba en que fue de un importante funcionario público del siglo XVIII. Eso le da un valor también histórico y la arquitectura, como está desarrollada, le da el valor artístico. Como ciudadanos particulares iba a ser dificilísimo salvar una casa de esta naturaleza. Y entonces empezamos a reunirnos varios propietarios y a tratar de buscar hacia dónde encontrar ayuda, y ahí aparece CONAVI y aparece Secretaría de Cultura. Yo creo que este programa de reconstrucción es muy valioso
porque está puesto en manos, creo, de personas que han tenido la vocación para realizar el trabajo. Y porque tuvimos la suerte de tener una buena comunicación con ellos y de llevar esto a un fin que hoy se ve de manera concreta y que se está realizando. En Casa Rascón, bueno, se rescataron losas, se consolidó primero parte del edificio y ya posteriormente pues se detalló todo el trabajo de lo que es la fachada dentro de Casa Rascón. Es un edificio precioso ya del Art Nouveau aquí en Atlixco y que está lleno de detalles impresionantes como patrimonio de lo que tenemos aquí en Atlixco en viviendas, ¿no? Tuvimos daños en prácticamente todos los templos del municipio de Atlixco. En el municipio de Huaquechula también, en el de Tochimilco. El convento de San Francisco aquí en Atlixco sufrió importantes daños durante el sismo del 19 de septiembre del 2017. Son daños que afectaron la estructura principal del templo, grietas en las bóvedas, en las estructuras y además en algunos otros elementos como la torre campanario y elementos del claustro principalmente, ¿no? En el 2019 empezamos a ejercer recursos y la Dirección de Sitios, atendiendo sobre todo arquitectura civil, ya que la arquitectura religiosa sobre todo está siendo atendida de una manera ejemplar por el Instituto Nacional de Antropología y Historia. En ese sentido, la Dirección de Sitios y Monumentos se ha dedicado a atender aquellos inmuebles que no tenían recursos de ninguna otra fuente. Estamos en la Alcaldía Benito Juárez, en la colonia Narvarte. Estamos en una obra de reconstrucción en Concepción Beistegui 1503. Aquí está el proceso de cimentación de un edificio de reconstrucción. Lleva un avance del 30%. Aproximadamente en 3 meses va a suceder algo importante para las obras que coloquialmente se dice salir del hoyo. En 3 meses ya va a estar terminada la cimentación y va a empezar a edificarse propiamente los departamentos. Es una obra que tenemos contemplada entregar en agosto del próximo año. Ahorita estamos haciendo un proceso de recimentación del vecino colindante y bueno, de ahí vamos a comenzar ya con la edificación de la cimentación convencional. Originalmente ya el edificio tiene, ya se hincaron 23 pilotes a 34 metros de profundidad. Ahorita entonces ya vamos en ese proceso y bueno, estamos viendo el proceso de protección a colindancias. Aquí hay una inversión de aproximadamente 34 millones de pesos del gobierno de la ciudad para las familias damnificadas y vamos a construir 19 unidades privativas, de los cuales 8 son departamentos de reposición, 6 son para la venta y 5 locales también de las propias familias. Hemos entregado más de 12.700 viviendas rehabilitadas y reconstruidas entre casas y departamentos. Estamos por entregar 5.900 que nos encontramos hoy día en obra y nos queda por iniciar obra, pero que se encuentran en proceso administrativo, elaboración de proyecto o en observaciones de proyecto en 3.500 viviendas. A eso de la 1:00 PM, entonces cuando se escucha eso tan, pues que en el estado de Morelos no era, pues de escucharse, ¿no? Porque realmente nos sorprendió
Entonces fue sacar a los niños de los salones de clase, y como ustedes verán, nuestra escuelita es muy pequeña, queda dañada, sí queda dañada, porque esta es una escuela que tiene por sí misma 70 o más años de antigüedad. Por sí sola ya estaba como que en decadencia. Con el sismo, las estructuras de las plantas de arriba fueron las más dañadas. Entonces, en la parte de la entrada de aquí de la escuela también se nos cae, había como un portabandera, es el que se cae hacia la calle, nos deja cerrada la puerta principal, tampoco se podía abrir. Prácticamente es una escuela que se hizo de cero nuevamente, ¿no? Es una escuela que le estamos dando vida a otros 50 años y pues con el programa social que se está trabajando, es un programa en el que el recurso llega directamente a los padres de familia y ellos se encargan de hacer la contratación y nosotros simplemente venimos a ayudarlos con las normas para que esto quede como debe de ser, ¿no? Me encargué de verificar cada trabajo, cada actividad que se realizó, así como los pagos pertinentes y estar al pendiente de que se llevara la obra de acuerdo en día. Cada actividad que decían veníamos a revisar cada semana que se estuviera llevando a cabo. Y mira la que te pusimos ahí arriba. Para que nos entre más tarde. Exactamente. Entonces, ¿qué se merecen los albañiles y los que están trabajando? Me gustaba antes cómo estaba, pero la remodelación sí la cambié un poco y ahora ya está un poquito más bonita. La remodelaron porque otro temblor como el 17 ya no lo soportaba y sí se caía. Antes la escuela era muy chiquita. Los salones no estaban tan amplios, tanto de ancho como de largo, eran más chiquitos. Tenían que acomodar las mesas o nos tenían que sentar juntos para que todos cupiéramos. Porque si nos sentaban por separado, no estaba suficiente espacio y no había suficientes mesas. Entonces nos sentaban con pareja. Es otra escuela que se fue en marzo y otra escuela que van a entrar ahorita en agosto. De verdad, yo agradecida a quien corresponda, agradecida de verdad de haber hecho esto posible, porque mis niños tenían muchos riesgos en esta escuela, muchos riesgos. Esta obra costó 4.3 millones de pesos. Después del sismo se tuvo que evaluar todo el estado y después de evaluar todo el estado y ver cuáles son las que requerían, las que no estaban afectadas realmente por sismo, algunas eran por cuestiones de mantenimiento. Después de todo eso ya pudimos entrar nosotros. Piedra a piedra, muro a muro, yo veía cómo lo quitaban. Nunca dejé de estar aquí en la escuela, todos los días trabajé y pues me da gusto ver este modelo tan bonito. Se ve mucho más grande la escuela, porque se veía chiquita, ahora se ve grande. Después del sismo se hicieron diagnósticos por parte de las áreas de obras del Estado, de servicios de salud, tanto como de obras públicas, para ver la infraestructura de los 204 centros de salud que tenemos, las 17 unidades de especialidades médicas y los 10 hospitales que tenemos en la red de servicios de salud del Estado únicamente. Y se detectaron algunas grietas en algunos centros de salud, como este, gracias al Programa Nacional de Reconstrucción que se habilitó en el 2019, se empezaron las obras de reconstrucción y de rehabilitación. Vinieron a dictaminar y se tuvo que salir de la unidad durante unos 5 meses más o menos. Se empezó a realizar el trámite para la reconstrucción nuevamente, reparación. Coordinamos a nivel estatal con los responsables de salud en el estado el que tener la lista de las acciones que se están interviniendo por cada año y que se le esté dando el seguimiento de
la intervención en la obra, por ejemplo, que el inicio de la obra, el proceso de la obra y que se dé el cierre de esa intervención. Fue un monto de aproximadamente 1.485.000 pesos para poder habilitar de manera oportuna este centro de salud y darle la atención a la gente de una manera digna, con calidad y calidez. El Programa Nacional de Reconstrucción Reconstruyendo Esperanza ha realizado 60.598 acciones en 811 municipios en las 10 entidades afectadas, con una inversión de más de 31.000 millones de pesos. Gracias a esto, miles de personas recuperaron lo perdido. El trabajo continúa para cumplir con el objetivo. México sigue en pie. Hagamos que suceda.